Estaba apagado, pero ya me prendí. Dios es bueno, amén. God is good. And all the time. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Gracias, hermanos músicos. Gloria a Dios por la bendición que Dios nos da de poder estar en su casa en este día. Cuando dicen amén. Hermanos, rápido, vamos a hacer una oración por todos aquellos que están enfermos, que están pasando por una necesidad. Si usted sabe de alguien, si usted conoce a alguien, simplemente, hermano, allí en su corazón, o levante la mano, hermano. Hay tanta gente enferma, tanta gente que necesita más que una palabra, más que un telefonazo, un milagro de Dios. Y esos milagros están ahí. Solamente hay que creer, amén. Y oramos también por nuestro hermano Daniel, o nuestro hermano Carmelo, que su esposa está en el hospital, por eso no está aquí. Y yo le pido que cierre sus ojos. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús para pedirte, Padre, por la necesidad de cada uno de aquellos y aquellas hermanos, Señor, que están pasando por una necesidad física, por una sanidad mental, espiritual, moral, Señor, sea cual sea, Dios, que tu Espíritu Santo pueda llegar donde quiera que ellos estén, Padre, y que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, creyendo, porque está escrito, Señor, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, Señor. Oramos para que tú hagas un milagro en sus vidas, Señor, y entiendo, Padre, por el conocimiento y por la fe que tú nos has dado, que tú eres más grande que cualquier enfermedad, más grande que el cáncer, que el SIDA. Tú eres más grande, Señor, que la muerte misma, Padre. Y por tanto yo creo que orando en tu nombre, Señor, tú eres capaz de hacer cualquier cosa para la honra y para la gloria de tu divino nombre. Oramos por todos ellos, Señor, creyendo que tú lo puedes hacer. Y te damos gracias por ello, mi Señor. También oramos, Señor, por esta palabra que hoy va a ser expuesta. Que caiga en buena tierra, Señor, y que pueda producir una semilla que lleve fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, rapidito, quiero llevarlos a una historia. A una historia que Dios ha puesto en mi corazón. Una historia que está en la Biblia, que tal vez usted conoce, pero que Dios me la expuso desde otro punto de vista, desde otro punto de ver al que estoy acostumbrado. Y vamos a ir al libro de Lucas. Abra su Biblia en el capítulo 8 del libro de Lucas, en el versículo 40, y cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. Lucas, el Evangelio según San Lucas. Luke, the book of Luke, chapter 8, verse 40 through all the way to 56, actually. Y cuando usted lo tenga, diga amén. Lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió. ¿Quién le recibió? ¿Quién le recibió? La multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, la que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Qué dijo Jesús?
Okay. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido ¿qué? ¿Qué salió de mí qué? Poder. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué le dijo Jesús? No, le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: ¿qué dijo Jesús? No temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Oh my God. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Puede tomar su asiento. Wow. Si hay algo que a mí me gusta, es hablar de la grandeza de nuestro Dios. Muchas veces nosotros como hombres nos gusta ser halagados. ¿A quién no le gusta ser halagado? Todos por naturaleza tenemos un ego que nos gusta que nos digan cuando hacemos las cosas bien, cuando cantamos bien, cuando dirigimos bien, cuando nos vestimos bien, cuando hacemos algo bien. Nos gusta. ¿Habrá alguien aquí que no le gusta que le digan nada? Esa es nuestra naturaleza. Hermano, por naturaleza siempre queremos sobresalir, queremos ser el centro de atención, queremos ser el punto principal. A todos nos gusta eso. Pero hermano, en realidad cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros dejamos de ser el centro de atención o el punto principal, porque el que merece la honra y la gloria siempre será, es y seguirá siendo Dios. Amén. Amén. Hermano, Jesús vuelve. Pero ¿de dónde viene? Se había ido Jesús. Se había ido y llega a Capernaum. Se había ido porque del otro lado había un problema mucho más grande. Había una necesidad grandísima. Había, hermano, aquí se declara que había un hombre endemoniado. En otro de los evangelios se dice que eran varios endemoniados. En Gadarena o el endemoniado Gadareno. Hermano, y cuando llega Jesús, Jesús hace una liberación, porque donde llega Dios, donde llega Jesús, donde llega la presencia de Dios, algo sucede. Dije, donde llega la presencia de Dios. Ahora, hermano, Dios puede estar en un lugar y solo unos cuantos pueden sentirlo a Dios, no todos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Hermano, Dios está aquí en este lugar. Que usted lo sienta, ya depende de usted. ¿Por qué? Porque Dios ya prometió que Él va a estar aquí. Él dijo, nunca os dejaré solos. Por cuanto Él lo dijo, quiere decir que Él está aquí. Dios está aquí.
Y como Él está aquí, hermano, ya está en usted o en mí, si queremos creer a esa palabra. Hermano, ahora, nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que se refiere a Dios puede ser algo tangible, palpable, tocable, algo que podamos ver o sentir. Si no lo sentimos, no lo vemos o no lo tocamos, entonces es difícil de creer. Por eso hoy en esta tarde queremos tocar el punto de la fe. Amén. Hermano, dice que Jesús volvió de hacerse milagro. Vino, hermano, en victoria. Yo me imagino cómo venían los discípulos, venían gozosos. Y la gente, hermano, lo estaba esperando. Y dice que lo estaban esperando como. Leyeron que dice que lo estaban esperando con gozo. Hermano, obviamente que han de haber escuchado lo que sucedió del otro lado y han de haber dicho, ¡wow! Si Él puede hacer eso, ¿qué cosas no podrá hacer con nosotros aquí? Hermano, ¿cuántos de ustedes han oído testimonios de hermanos, de hermanas, de cosas que Dios ha hecho? Es más, hay muchos que estamos aquí sentados que Dios ha hecho cosas grandes. Hermano, con solo el hecho de que hoy usted y yo estemos sentados aquí es para alabar el nombre de Dios. Para estar contentos, para estar gozosos, hermano. ¿Por qué? Porque a Dios le plació salvarnos a través de su gracia y de su misericordia y la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario. Con solo ese hecho, hermano, deberíamos de estar gritando de alegría y de júbilo que somos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La multitud le esperaba con gozo. Llegó Jesús, hermano. Dice que cuando Él llegó, dentro de todo ese montón de gente, que yo le aseguro que lo estaban esperando porque querían algo. ¿Acaso usted y yo no venimos a la iglesia porque ocupamos algo? ¿Qué ocupa usted? ¿Qué es lo que usted viene buscando? ¿Qué es lo que usted realmente necesita? Cada necesidad es diferente. Cada quien tiene una necesidad. Hay necesidades económicas, espirituales, morales, el alma, del corazón. Hay muchas necesidades. La pregunta es, hermano, que realmente lo que usted necesita que sea importante en su vida, que Dios tome su tiempo de poner atención y poder responder a su necesidad. Había una multitud. Multitud quiere decir que era mucha gente. No eran pocos, eran muchos. Y dentro de esa multitud, hermano, sobresale el nombre de un hombre que se llama Jairo. Jairo en otra versión es Jair. Hermano, y este hombre no era cualquier hombre. Era, hermano, un hombre principal, el jefe de una sinagoga, el líder de la alabanza, un hombre conocedor del Torá, de los profetas mayores, menores, del Pentateuco, un hombre que sabía, hermano, acerca de Dios y de su palabra, pero que hoy estaba pasando por una necesidad que iba más allá del conocimiento del hombre. Si hay algo que el hombre debe entender es que Dios es más que palabra, Dios es vida. Usted puede conocer la palabra, hermano, usted puede saberla de memoria, pero hermano, no significa nada, porque dice la Biblia, hermano, que esa palabra tiene que tener vida, tiene que tener rema, y el único que le da vida a esa palabra es el Espíritu Santo. Hermanos, podríamos hablar todo el día o toda la tarde acerca de que debemos de ser oidores y hacedores de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es otro tema. Hermano, hoy estoy hablando de un hombre que tiene una necesidad tan fuerte, hermano, que lo hace ir a Jesús, siendo Él el líder. Hermano, cuando la gente necesitaba algo, ¿dónde cree que iba la gente? ¿A dónde cree que iba la gente? A buscarlo a Él. ¿No le ha pasado a usted que hay veces que usted no quiere aconsejar a nadie porque usted anda derrotado, triste, cabizbajo, animado, y viene alguien y te quiere pedir un consejo? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Que usted quisiera decirle a esa persona, además, a mí el pastor me pasa,
a ver, voy a una reunión, voy a la convención, a ver, los pastores vengan a orar. Yo no quiero orar por nadie. Yo quiero que oren por mí, porque tengo una necesidad, hermano. O muchas veces, hermano, Dios nos habla, Dios utiliza la palabra, utiliza un mensaje. Yo no sé un canto, hermano, pero como somos líderes, tenemos posición, somos diáconos, somos esto, somos aquello. Tengo 30 años de ser cristiano. ¿Cómo yo voy a pasar al altar para mostrar que tengo una necesidad? Este hombre no le importó que él era Jairo. A él no le importó su posición, su liderazgo. Él vio: necesito que Dios me visite. Necesito que Dios entre a mi casa. Hermano, estaba la multitud. Yo me imagino toda la gente se haber quedado con la boca abierta. Oye, ¿no es Jairo? Es el líder de la sinagoga. No le llevamos la petición ayer que orara por nosotros y hoy él está pidiendo ayuda. Hermano, él llega a Jesús rogándole, pidiéndole: Señor, ven a mi casa. Necesito que entres a mi casa. ¿Cómo necesita la iglesia dejar que el Señor entre a su casa? Muchos de nosotros hemos sacado al Señor de nuestras casas y nos hemos quedado con la religión. Nos hemos quedado con lo que sabemos, con lo que entendemos, con lo que podemos ver, palpar, saborear. Pero se nos ha olvidado que Dios es espíritu y que donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Hermano, Jairo entendió: hay una necesidad muy grande. Mi única hija, lo único que tengo, lo único que poseo, está pasando por un momento difícil y yo no puedo quedarme de brazo cruzado esperando a que se muera. No, voy a ir a Jesús. Ahora acuérdese que la Biblia enseña que Jesús no era muy popular dentro de los religiosos. Jesús no era muy buscado por los religiosos, y cuando lo buscaban era para condenarlo, para quererlo hacer fallar. Pero vive Dios, hermano, que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Hermano, Jairo le dice al Señor: por favor, te ruego, te suplico que vengas a mi casa. Jesús accede, porque Jesús, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, dice su Biblia, mi Biblia, que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Eso Dios nunca lo va a poder rechazar. ¿Cómo venimos usted y yo? Podemos venir. Hay gente que tiene necesidad, pero no se humilla. Hay gente que tiene un problemón grande en su vida, pero no se humilla. ¿Por qué? Porque si los hermanos se dan cuenta, si yo paso, ¿qué van a decir? Yo soy diácono. Si yo paso, el diácono, el que dirige la oración, está pasando para que oren por él. No, hombre, ¿para qué vengo a la oración entonces? Empieza nuestra mente a fabricar pensamientos que nos hacen retroceder. Había una multitud. Entre esa multitud, hermano, yo le aseguro que habían enfermos, que había, hermano, gente que traía problemas de años, problemas, hermanos, enormes, pero tenían, hermano, no tenían el corazón dispuesto para recibir de Dios. Y ese es el problema, que a veces venimos a la iglesia y lo único que hacemos es bulto. Somos simplemente una multitud que se sienta en la banca de una iglesia. Llegamos vacíos y nos vamos vacíos. Pero tiene que haber un Jairo en esta historia que se atreva a decirle a Dios: tú eres más grande que cualquier posición. Tú eres más grande que cualquier conocimiento humano o sabiduría humana. Tú eres mi Dios.
Hermano, este hombre reconoció. Hermano, Jesús accede. Pero, aleluya. Hermano, pero, me encantan los peros. En el versículo 43 dice que esta narrativa, o sea, Lucas está narrando, está hablando de Jairo. La narrativa se interrumpe y se deja de hablar de Jairo. Se detiene la plática de Jairo y su necesidad. Porque de repente, hermano, una mujer aparece en este asunto que tiene que ver esta mujer con Jairo o con Jesús o con la multitud. Es más, ella ni siquiera estaba en la multitud. Están aquí conmigo. Ella ni siquiera estaba en el grupo de la gente. Ahorita le voy a explicar por qué. Hermano, esta mujer estaba enferma y su enfermedad, hermano, la hacía inmunda. No solo la gente, sino la hacía inmunda a sí misma. ¿Qué hizo Joan? Porque me vio afuera haciendo esto. No está Joan, va. Ah, ok. Qué bueno que se fue. Pero, vente. Tú, ven. Sí, me gusta tu corte de cabello, quiero decirte. Si yo te dijera que esta camisa es nueva, ¿me creerías? ¿Por qué no? Porque está sucia. Si yo te dijera que la acabamos de lavar, ¿no me crees? Pero si huele limpia. Si yo te digo que te la pongas, te la pondrías. ¿Por qué no? Porque está sucia. Cierra tus ojos. No te la voy a poner, ya ábrelos. Deténlo tantito. No voy a hacer que te la pongas, nomás deténlo. Inmundicia, en el término, quiere decir suciedad. Ok, bajo la ley, esta mujer tenía una enfermedad de menstruación, un problema renal, un problema interno que las mujeres tienen, que era imparable, tenía 12 años. Yo no sé, para todos los hombres, quiero decirles, yo no sé, porque por más que estoy casado y conozco a mi esposa, nunca la puedo entender en esos días. Pero se imagina 12 años, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Hermano, ella se sentía sucia. No solo se sentía sucia, sino que ahora, hermano, la ley la hacía que ella se sintiera sucia. Venimos a la iglesia sucios, pero por alguna razón la iglesia, algunos hermanos, hacemos que los demás se sientan sucios. Hello. Esta mujer no podía, la ley decía que cualquiera que la tocara, ¿qué cree que pasaba? Se hacía inmundo juntamente, estaba sucio igual que ella. ¿Se imagina, hermano, vivir apartado de la familia, apartado de la gente? Ella tenía que estar en un lugar donde nadie podía dirigirle la palabra, nadie podía estar con ella. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Tú allá. Porque la ley me enseña, porque la religión me enseña. Ella se sentía sucia. Y ella aparece en la escena. Ahora, yo no sé si lo tienen ahí. Marcos. Quiero leer Marcos. Ya voy a terminar contigo, no te vayas. ¿Dónde estamos? Marcos capítulo 5. Ahí está, ya lo vi. Versículo 25 al 29.
Dije que me lo pusieran. Ahí está. Dice, escuche esto. Pero una mujer desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y no había aprovechado. Antes iba, ¿qué dice? Peor, le iba peor. O sea, la cosa no se estaba mejorando, se estaba empeorando. Cuando oyó, fíjese, hablar de Jesús, o sea, que ella ni siquiera lo había visto, ni siquiera, hermano, vio nunca un milagro. Ella no estuvo presente para decir, oh, voy a ir porque yo vi un milagro. No, oyó hablar de Jesús. Oh, hermano, cuando alguien tiene una necesidad verdadera y oye hablar de Jesús, del amor de Jesús, de lo que Él puede hacer, hermano, créame, no hay mayor gozo y alegría cuando alguien viene a los pies de Cristo Jesús. Wow. Dice, oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella vino por atrás. ¿Sabe por qué vino por atrás? ¿Por qué se acercó por atrás? Porque ella estaba sucia. Porque en su mente ella pensó, si lo hago de esta manera, nadie se va a dar cuenta, nadie va a saber. Aparte, él no va a saber que va a ser inmundo juntamente conmigo, porque quien lo tocó fui yo. Pero no importa si la tocaba él o ella le tocara a él, era lo mismo, quedaba inmundo. Ella llega por atrás llena de suciedad, entre la multitud, la gente le va apretando al maestro. Jesus. Y la gente va con la necesidad, hermano, pero no hacen nada, no hacemos nada por cambiar nuestra situación. Lo único que hacemos es bulto, sentarnos y seguir viviendo nuestra vida de la misma manera una y otra semana. Han pasado los años, hermano, no estás mejor que antes, estás peor que antes. Entre ser mejor cristiano, eres peor cristiano. I'm so sorry, pero el evangelio no es tan fácil de lo que lo imaginamos que es. Si vamos a la Biblia dice, Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, tiene primero que negarse a sí mismo. Y número 2, tomar su cruz. O sea, vas a morir, papá. Eso es difícil. Hermano, esta mujer, hermano, sucia, llega por atrás y toca el borde de su manto. Gracias, mijo. ¿Te la regalo? No. Okay. Créame que está limpia. La lavé, pero fui afuera y me paré en ella, la llené de tierra. ¿Por qué? Porque hay veces, hermano, que Dios nos limpia. Muchas veces Dios nos ha limpiado y ¿sabe qué hacemos? Nos vamos a revolcar a la tierra y nos ensuciamos después de que Dios nos habla, nos ministra, nos toca, nos llena con su Espíritu Santo y nos volvemos a ensuciar y nos sentimos como esta mujer. Hermano, pero esta mujer tiene que salir en esta historia. ¿Qué tiene que ver, hermano? Ella llega por atrás, toca a Jesús, lo toca, hermano, mientras la multitud la apretaba. Acuérdese, ella estaba inmunda, la gente sabía, 12 años, créame, la gente sabe esta mujer quién era. Hermano, ¿acaso usted no se da cuenta cuando un hermano anda desanimado? Se nota.
Aunque usted piense que está bien y que anda usted en el cielo y gloria a Dios, no, se le nota. Oh, no hay amenes. Se nos nota. Se nos nota cuando andamos desanimados. Se nos nota cuando andamos alegres. ¿O acaso no? Jole, se nos nota leguas. Hermano, esta mujer, todos sabían quién era. Ella quiso meterse entre la multitud, quiso pasarse desapercibida, que nadie se diera cuenta. Y cuando ella alcanza y toca el borde del manto del Señor, dice que su enfermedad se secó. Hermano, se secó. Hermano, es hora de que el enemigo entienda que yo necesito tocar la presencia de Dios, y que todo eso que Él ha levantado contra mi vida, contra su vida, hoy se va a secar en el nombre de Jesús. Hermano, dice que lo tocó y se secó, que ella sintió internamente. ¿Cómo habrá sido, hermano? Que ella reaccionó y wow, dice que había gastado todo lo que tenía y le iba peor. Eso es como cuando uno lee el horóscopo. Usted o se va al restaurante chino y abre la galletita y ya ve que le dan unos números y se va a comprar el loto, y usted piensa que porque le dan ese gasta y gasta y gasta y no hay solución. Hermano, pero de repente Jesús se detiene y pregunta: ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Yo diría que es una pregunta irónica. Yo diría que es una pregunta irónica. No lo diría usted. No lo pensaría así. Óyeme, estamos todos aquí en la iglesia, estamos cantando, aplaudiendo. ¿Cómo preguntas que quién me ha tocado? Jesús dice: sé que alguien me tocó porque salió poder de mí. Hermano, si hay algo que usted debe entender, que el reino de los cielos es poder. Es poder. Es poder. Lo que es imposible para los hombres, para usted y para mí, para Dios es posible. Dije, para Dios es posible. Para Dios es posible. Para Dios es posible. Vivimos en un ambiente espiritual, hermano, donde la iglesia ha dejado de ver milagros. Todo lo que oyen nuestros hijos, nuestros jóvenes y los hermanos nuevos es que Dios hacía milagros. Hello. Pero yo les quiero decir algo: Dios todavía sigue haciendo milagros. Hello. Dios todavía sigue haciendo milagros. Pero Dios, un Jairo en esta tarde. Hermano, Dios está buscando un Jairo en esta tarde. Hermano, escuche. Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Dice que esta mujer se sintió encontrada. Sintió, me descubrieron. Y ella se humilló temblando y dijo: Señor, fui yo. Fui yo. Yo tenía esta necesidad. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Pedro le responde a Jesús: come on, Jesus. Oh, come on. Everybody's pushing you on the side, man. We're touching you. Everyone is touching you. Look at. ¿Cómo que quién te ha tocado? I felt it. Yo sentí algo diferente a lo que siempre hace. No solo llegó a la iglesia y se sentó en el mismo lugar donde siempre se sienta. No, esta vez llegó directamente al trono de la gracia. Entró por los atrios con acción de alabanza. Entró cantando, entró adorando, entró haciendo algo que provocó que el cielo se abriera. Alguien provocó que el cielo descendiera a la tierra. Alguien hizo que los ángeles tocaran trompeta y dijeran al Espíritu: Dios quiere hacer algo. La iglesia necesita provocar al cielo. ¿No acaso Jesús dijo: pedid al Padre y Él se los dará?
Necesitamos entrar en una atmósfera de fe donde las cosas imposibles son posibles por el poder de Dios. Amén, aleluya. Amén. Hermano, tal vez los hombres te puedan decir: tu problema es incurable, tu necesidad, dicen en mi país, cuando alguien no cambia está arruinado. Esté arruinado, no cambia para nada, dicen. Hermano, eso es lo que dice el mundo. Tal vez como cristiano te sientes fracasado, el peor de todos. Y yo siempre tengo ese ejemplo de que si yo tuviera un detector de pecados y dijéramos: pasa el primero, ¿cómo le haría el suyo? O alguno de ustedes sería pip, 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 pip. Si no suena, es que usted es santo. Si no pasaran a mí, tendría que traer dos para que hiciera armonía, porque sería pip, 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 pip. Hermano, pero Dios no hace eso. Dios no nos vino a provocar para humillarnos. Esta mujer llegó pensando, acuérdese, ella no conocía a Jesús, ella oyó de Jesús, se acercó a Jesús y recibió un milagro. Cuando Jesús la vio, hermano, Jesús se dirigió hacia ella y le dijo: mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha hecho sana. Tu fe hizo un milagro. Hermano, esta mujer hizo un milagro delante de la multitud. La gente que la conocía. ¿Sabe quién conocía a esta mujer también? ¿Usted sabe quién la conocía? Jairo. Porque él era el principal, el director. Y mientras él no le diera luz verde para que ella pudiera volver a la sociedad, hermano, ella tenía que estar allá. Ahora Jairo, hermano, está pasando una necesidad. Y viene esta mujer que tiene 12 años de enfermedad y está deteniendo. Óyeme, yo quiero que Jesús venga a mi casa. Hermano, tal vez pareciese que esto está interrumpiendo el milagro. Hay cosas que están sucediendo en nuestra vida que parece que están interrumpiendo la gloria de Dios en nosotros, pero no es así. Dios está provocando que tu fe sea grande, que tu fe sea grande, que tu fe sea real. Hermano, 12 años de enfermedad. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. Mire, a veces Dios hace cosas que uno no dice: ¿por qué? ¿Por qué no eran 13 años? ¿Por qué no 9? ¿Por qué 12? Hermano, porque Dios quería tratar con el corazón de Jairo. Dios, mire, el Señor le dice a la mujer: levántate, vete, y vete en paz. Ya vete tranquila, no importa lo que mira, ni siquiera abraza a nadie. De todas formas tienen 12 años que no te abrazan, y ahora que ya eres sana te van a querer abrazar. Por favor. Hello. Vete en paz, vete libre, vete alegre, gózate, hermano. Y eso está sucediendo. Llegan, hermano, en ese instante y le dicen a Jairo: deja al maestro en paz, porque tu hija colgó los tenis, se fue, está muerta. ¿Cómo se nos dan malas noticias a nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles? Hermano, el diablo, hermano, es especialista en darnos malas noticias cuando estamos más peor que nunca. Si hay algo que el enemigo tiene, es que
sabe utilizar las palabras. Hermano, las palabras pueden ser como espadas, como flechas, como dardos de fuego que cuando llegan nos consumen, nos queman y nos destruyen. Hermano, en ese instante yo sé que Jairo se sintió destruido, se sintió traicionado, se sintió desanimado, pero hermano, Jesús siempre tiene una palabra de vida en medio de nuestra necesidad. Le dijo a Jairo que no tuviera temor, no temas, solamente cree. Hermano, Dios te dice hoy, Dios me dice hoy, no temas, cree. Estamos en vivo en Facebook. Hay cosas que yo no debo de decir, porque si las oye va a venir el ICE y me va a querer agarrar a mí. Pero el Señor a mí me dice, no temas. No, pensé que me estaba mandando un texto ya. No temas, porque yo todo lo tengo en control. Todo está en mi control. Todo está en control. No temas, solamente cree. Believe, believe, believe. Si hay algo que nos cuesta a nosotros los cristianos es creer. Creemos más a las mentiras, creemos más al chisme, creemos más al desánimo que a la palabra de Dios. Hello. Hermano, Jesús está ahí parado. No era Pedro, no era un profeta solamente, no era un maestro, no era un sacerdote, no, es el creador de la vida, el rey de reyes y señor de señores. Está a tu lado diciéndote, no temas, cree. ¿Por qué usted cree que el Señor le dijo a Jairo, cree? ¿Por qué usted cree que el Señor le dijo eso? Porque él dejó de creer. En ese momento él dejó de creer. Mira, estas cosas de la iglesia, estas cosas de Dios, no son para cualquiera, son para los que creen. Pues si usted cree, hermano, usted va a entrar al cielo. Si usted cree. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Hermano, si usted sigue leyendo en el libro de Marcos, Jairo le dice, Señor, ayúdame en mi incredulidad. El Señor le dice, levántate, vamos a casa. Y cuando llegan a casa, dice que nomás metió a Pedro, a Jacobo, a Juan, a la mamá, a Jairo y Jesús. Nomás entraron ellos. Y cuando entran, está un grupito de lloronas que solo se la pasan llorando. Si hay algo que tenemos los cristianos es que a veces lloramos mucho, pero nada cambia. Hermano, arrepentimiento es cambio de vida. Gente que viene a la iglesia y que llora por un momento, pero no es arrepentimiento, es ¿cómo se llama esta palabra? Se me fue. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo? Remordimiento. Se nos se nos remuerde la conciencia. Señor, sabes que la regué por remordimiento, pero nunca por arrepentimiento, porque cuando hay arrepentimiento, hermano, se nota. Se nota. Hermano, Jesús le dice a ustedes, ¿por qué lloran? Dejen de llorar. Ella no está muerta, ella está durmiendo. Hermano, cuando el Señor suelta una palabra, cuando el Señor da una palabra, tal vez, hermano, la palabra que Dios da no va de acuerdo a nuestro momento. Tal vez nuestro momento es el peor. Tal vez nuestro momento, hablando espiritualmente, estamos muertos. Y eso es lo que la gente ve. Y eso es lo que el hombre ve. Y eso es lo que el hombre quiere creer, hermano. Pero el Señor dice, no están muertos. No estás muerto. Y yo quiero decirle a alguien aquí, usted no está muerto. Esta iglesia no está
está muerta, solamente duerme. Pero cuando Jesús llega y entra ahí, hermano, Él se va individualmente, directamente con la chiquilla de 12 años. Hermano, aquí, hermano, ya Jairo, ya su corazón estaba hermano, palpitando al 100. Santo, santo. Aquí se le olvidó que él era sacerdote o que él era líder. A él se le olvidó que él dirigía la alabanza. A él se le olvidó la necesidad y el problema de todos, porque en este momento era él y el Señor. Wow. Jesús agarra a la niña. En esta versión que leímos, le dice perdón, le dice: niña, a ti te digo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No les oigo. ¿Qué le dijo? Levántate. ¿Sabe qué dice otra versión? Jesús le dijo: Talita Kumi, que quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Si Jesús hubiera dicho levántate, todos los que estaban muertos alrededor se hubieran levantado. Hello. Por eso él especificó: a ti te digo, levántate. ¿Sabe por qué? Porque había alguien que estaba creyéndole a Dios, que fue más allá, hermano, de su necesidad, que fue más allá de lo contemporáneo, de lo normal, de lo natural. Fue alguien que decidió entregarse al Señor en alma, cuerpo y mente. Fue alguien, hermano, que creyó a Dios. Mira, hermano, yo quiero decirle, déjenme regresar rapidito con la mujer del flujo de sangre. Hay cosas que Dios provoca en otras personas para aumentar nuestra fe. ¿Están aquí? Hay cosas, hay milagros, hay situaciones que Dios provoca en las vidas de otros para aumentar nuestra fe. ¿Se acuerdan, hermano, cuando 4 hombres llegaron a una casa donde Jesús estaba enseñando? En el libro de Marcos está en el capítulo 2, hermano, que Jesús, hermano, estaba enseñando y la casa estaba llena y ellos traían un hombre paralítico y no sabían qué hacer. Fueron y cavaron un hoyo en el techo. Hermano, por favor, usted y yo leemos la Biblia y qué bonito, hicieron un hoyo, lo bajaron, Jesús lo sanó y él le dijo al Señor: toma tu lecho y levántate. Se fueron. ¿Usted qué cree que se quedaron haciendo los otros 4? Tuvieron que quedarse a tapar el hoyo. Hay cosas que nosotros vamos a hacer que nos va a costar trabajo. Hay cosas que nosotros vamos a hacer que nos va a costar trabajo, pero va a producir un milagro en la vida de alguien más. Hermano, esta mujer hizo todo el trabajo, caminó, corrió, tocó el borde del manto, pero todo eso para que la fe de Jairo se aumentara. Hermano, cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, hermano, no solo entró Jesús, no solo entraron los discípulos, no, entró el cielo, entró la vida, entró el poder, entró el milagro, porque cuando Él entra, cuando Él llega, hermano, Él hace milagros. Y no importa lo que usted está viendo. No importa si usted está viendo muerte. No importa si usted está llorando su pasado o su presente, o si usted piensa que está acabado, arruinado. Hermano, cuando el Señor llega, Él te va a decir: a ti te digo, levántate. Dice que la niña, la muchacha, instantáneamente se levantó. ¿Y sabe qué fue lo primero que pidió? Decía mi abuelo: enfermo que come no es enfermo. La niña ya no estaba enferma, pidió de comer. Y la gente que se burlaba de él tuvieron que cerrar su boca. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios
le crea y crea que le hay. Y cuando usted le cree a Dios, usted va a ser galardonado con un acto de fe. Cuando usted y yo le creemos a Dios, Dios hace milagros. No nos queremos poner esto, pero en realidad muchos espiritualmente lo traemos puesto. Hello, así estamos. No lo podemos ver, pero así está nuestra vida. Esa mujer no le importó. No, ella hizo a un lado. Ella hizo a un lado. Ella hizo a un lado todo lo que se miraba, todo lo que sentía y todo lo que era real, porque ella decidió creerle a Dios. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor. En ese entonces no había altar, pero ella corrió a Jesús. En ese entonces no habían iglesias, pero ella corrió a Jesús. En ese entonces, hermano, no habían peticiones, no habían